Hola a todos y bienvenidas al canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy, vamos a sumergirnos en un chisme jugoso, algo que ha estado circulando por las redes y los foros de fans con una intensidad increíble. ¿Recuerdan la película que estaban filmando Can Yaman y Greta Ferro juntos? Pues prepárense, porque la cosa se ha puesto más interesante de lo que imaginábamos. Parece que después de mucho trabajo y esfuerzo, han decidido borrar escenas completas y refilmarlas. Sí, lo oyeron bien. Vamos a desglosar toda la información que tenemos, analizar los posibles motivos detrás de esta decisión y, por supuesto, a especular un poco sobre lo que esto significa para el resultado final de la película. Pero antes de que empecemos con el drama, no olviden suscribirse al canal si les gusta el contenido de farándula, noticias de espectáculos y todo lo relacionado con sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Bueno, para empezar, pongamos un poco de contexto. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo con sus series y su encanto, y Greta Ferro, la talentosa actriz italiana que ha demostrado su versatilidad en diversas producciones, fueron anunciados como los protagonistas de una película que prometía ser un éxito rotundo. Los detalles iniciales eran escasos, pero lo poco que se filtró generó muchísima expectativa. Se hablaba de una historia de amor apasionada, con toques de drama y suspense, ambientada en un lugar exótico. Las primeras imágenes del rodaje que se filtraron a las redes sociales no hicieron más que avivar el fuego, mostrando a Can y a Greta con una química innegable y una atmósfera cargada de romanticismo. Todo parecía indicar que teníamos entre manos un proyecto ganador. Pero entonces empezaron a surgir los rumores. Primero, pequeñas filtraciones sobre problemas en el set. Luego, comentarios más directos sobre diferencias creativas entre el director y los actores. Y finalmente la bomba, la decisión de desechar metraje ya filmado y volver a rodar escenas clave. ¿Qué pasó exactamente? Esa es la pregunta del millón. Las teorías son muchas y variadas, como arena en la playa. Algunos apuntan a una falta de química palpable entre Can y Greta en la pantalla. Aunque en las fotos parecían llevarse bien, puede que la magia no se haya traducido en una actuación convincente. Recuerden que la química en pantalla es algo muy difícil de forzar, a veces simplemente no fluye por mucho que los actores se esfuercen. Si ese fuera el caso, tiene sentido que los productores hayan preferido invertir tiempo y dinero en corregir el rumbo, antes de estrenar una película que no cumpla con las expectativas del público. Imaginen la frustración de invertir millones y que el resultado sea un romance frío como un témpano. Un desastre. Otra teoría que está cobrando fuerza es la de los cambios en el guión. A veces durante el proceso de rodaje los productores y el director se dan cuenta de que ciertas partes de la historia no funcionan tan bien como se habían imaginado. Puede que hayan detectado incongruencias en la trama, personajes poco desarrollados o simplemente una falta de ritmo que haga que la película se sienta lenta o aburrida. En ese caso, es común que se hagan modificaciones en el guión y que se vuelvan a filmar escenas para adaptarlas a la nueva versión de la historia. Si este fuera el caso, la decisión de borrar escenas podría ser un intento de mejorar la narrativa y ofrecer al público una película más sólida y coherente. Piensen en un edificio con cimientos débiles, se derrumbaría. Lo mismo ocurre con una historia mal contada. También se habla de diferencias creativas entre el director y los actores, como les comentaba antes. En el mundo del cine, es normal que haya tensiones entre los distintos miembros del equipo, especialmente cuando se trata de decisiones artísticas. Puede que Can y Greta tuvieran una visión diferente a la del director sobre cómo debían interpretarse sus personajes, o sobre el tono general de la película. Si estas diferencias no pudieron resolverse de manera amistosa, es posible que la única solución haya sido volver a filmar las escenas en cuestión, tratando de encontrar un punto medio que satisfaga a todas las partes involucradas. Imaginen una orquesta donde cada músico toca una melodía diferente. El resultado sería un caos. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de que haya habido problemas personales entre Can y Greta. Aunque ambos son profesionales y saben separar su vida personal de su trabajo, es inevitable que las relaciones interpersonales influyan en el ambiente de trabajo. Si hubo algún tipo de conflicto o tensión entre ellos, esto podría haber afectado la calidad de su actuación y la dinámica en el set, lo que a su vez podría haber llevado a la decisión de volver a filmar las escenas.
A veces la química fuera de la pantalla es tan importante como la que se ve en ella. Los egos chocan, las pasiones se encienden. El rodaje puede convertirse en un campo de batalla. Pero profundicemos un poco más en estas teorías. La falta de química, por ejemplo, podría ser el resultado de una mala elección de casting inicial. Tal vez, a pesar del talento individual de Khan y Greta, sus estilos de actuación no se complementan. O quizás, la dirección no supo crear la atmósfera adecuada para que surgiera esa chispa. La química es algo intangible, pero fundamental para una historia de amor. ¿Recuerdan a Humphrey Bogart e Ingrid Bergman en Casablanca? Esa magia es lo que todos los directores buscan, pero pocas veces logran capturar. En cuanto a los cambios en el guión, es posible que los productores se hayan dado cuenta de que la historia original no era lo suficientemente atractiva para el público actual. Tal vez los temas que abordaba eran demasiado trillados o poco relevantes. O quizás la estructura narrativa era confusa y difícil de seguir. En el mundo del cine, la competencia es feroz y las modas cambian constantemente. Lo que funcionaba hace unos años, puede que ya no funcione hoy. Los productores deben estar siempre un paso adelante, anticipándose a los gustos del público. Las diferencias creativas, por su parte, son un problema común en cualquier producción cinematográfica. El director tiene una visión de la película, los actores tienen sus propias ideas sobre cómo deben interpretarse sus personajes, y los productores tienen que velar por el presupuesto y la viabilidad comercial del proyecto. A veces, estas visiones chocan y es necesario llegar a un compromiso. Pero cuando las diferencias son irreconciliables, la situación puede volverse insostenible. Y en cuanto a los problemas personales entre los actores, bueno, eso es algo que ocurre con más frecuencia de lo que nos imaginamos. El ambiente de un set de rodaje puede ser muy estresante, con largas jornadas de trabajo, presiones constantes y la exposición a los medios de comunicación. En estas circunstancias, es fácil que surjan roces y conflictos entre los miembros del equipo. Y cuando estos conflictos involucran a los protagonistas, la situación puede afectar seriamente la calidad de la película. Independientemente del motivo real, lo cierto es que la decisión de borrar escenas y refilmarlas es una medida drástica que seguramente ha generado un coste adicional considerable para la producción. Estamos hablando de miles, si no millones, de euros. Esto nos lleva a pensar que los problemas debieron ser bastante serios para justificar una inversión tan grande. Además, esta situación ha generado cierta incertidumbre entre los fans, quienes ahora se preguntan si la película estará a la altura de sus expectativas. La presión es enorme. Pero no todo son malas noticias. En realidad, la decisión de volver a filmar escenas también puede ser vista como una señal de compromiso por parte de los productores y del director. Demuestra que están dispuestos a hacer todo lo posible para ofrecer al público una película de calidad, incluso si eso implica asumir riesgos y gastar más dinero. Además, el hecho de que Khan y Greta hayan aceptado volver al set para refilmar las escenas indica que también están comprometidos con el proyecto y que quieren dar lo mejor de sí mismos. Quizás, esta segunda oportunidad les permita crear algo aún mejor de lo que habían imaginado. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de la película después de todo este drama? Es difícil decirlo con certeza, pero lo más probable es que veamos una versión mejorada de la historia original. Los productores y el director seguramente han aprendido de sus errores y han utilizado este tiempo adicional para refinar el guión, ajustar la dirección de los actores y pulir todos los detalles técnicos. Piensen en ello como un diamante en bruto que ha sido sometido a un proceso de pulido para revelar su máximo brillo. También es posible que veamos algunos cambios en la trama o en los personajes. Puede que hayan decidido enfatizar ciertos aspectos de la historia que no habían explorado lo suficiente, o que hayan modificado la personalidad de alguno de los personajes para hacerlo más interesante o creíble. En cualquier caso, es probable que la película final sea diferente de lo que se había planeado originalmente, pero no necesariamente peor. De hecho, podría ser incluso mejor. A veces, los mayores éxitos surgen de los mayores fracasos. En cuanto a la fecha de estreno, es difícil predecir cuándo podremos ver la película en la pantalla grande. La refilmación de escenas seguramente ha retrasado el calendario original, pero aún no se ha anunciado una nueva fecha de estreno. Lo más probable es que tengamos que esperar algunos meses más para poder disfrutar de esta producción. La paciencia, como dicen, es una virtud. Mientras tanto, lo que sí podemos hacer es seguir de cerca las noticias y las novedades que vayan surgiendo sobre la película.
Estar atentos a las redes sociales de Can y Greta, leer las entrevistas que concedan y seguir los blogs y las páginas web especializadas en cine y televisión. De esta manera podremos mantenernos informados sobre el progreso del proyecto y hacernos una idea de lo que podemos esperar de la película final. La expectación es el condimento del éxito. Y hablando de redes sociales, les invito a que me sigan en mis cuentas personales, donde estaré compartiendo más información y actualizaciones sobre este y otros temas de interés. Además, no olviden dejar sus comentarios aquí abajo, en la sección de comentarios, para que podamos debatir sobre este tema y compartir nuestras opiniones. ¿Qué piensan ustedes de la decisión de borrar escenas y refilmarlas? ¿Creen que es una buena idea o una pérdida de tiempo y dinero? ¿Qué esperan de la película final? Me encantaría leer sus comentarios. La conversación es el alma de este canal. En resumen, la decisión de borrar escenas y refilmarlas en la película de Can Yaman y Greta Ferro es un movimiento audaz que ha generado mucha controversia y especulación. Los motivos detrás de esta decisión son inciertos, pero las teorías apuntan a problemas de química entre los actores, cambios en el guión o diferencias creativas con el director. Independientemente de la razón, lo cierto es que esta medida ha retrasado el estreno de la película y ha generado incertidumbre entre los fans. Sin embargo, también puede ser vista como una señal de compromiso por parte de los productores y del director, quienes están dispuestos a hacer todo lo posible para ofrecer al público una película de calidad. Pero para darle un giro final a esta historia, especulemos un poco más. ¿Y si todo esto es una estrategia de marketing? ¿Y si los rumores, las filtraciones y la decisión de refilmar las escenas son parte de una campaña publicitaria diseñada para generar expectación y crear interés en la película? En el mundo del espectáculo, todo vale. A veces, la controversia vende. Y si al final, la película resulta ser un éxito, nadie recordará los problemas del rodaje. Solo recordarán el resultado final. Gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo y compartir sus opiniones sobre este tema. Me encanta interactuar con ustedes. Y ahora, antes de despedirme, les pido un favor. Si les ha gustado este vídeo, denle un like y compártanlo con sus amigos y familiares. También no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Me ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es mi combustible. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho y sean felices. Adiós.